Bueno muchachos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. La idea del día o del encuentro eh, que ustedes tienen con este video se trata de explorar un poco lo que tiene que ver con operaciones entre fracciones. Siendo muy concreto y muy práctico, algorítmico, en un sentido muy rápido, eh, las operaciones entre fracciones se pueden dar como suma. No hablo de diferencia porque la regla sería la misma. También se podría dar como un producto y como un cociente. Para, digamos, hacer el ejercicio más sencillo, entonces podríamos verificar lo que constituye el producto, por ejemplo, de dos números racionales. Cuando ustedes multiplican dos números racionales, ustedes siempre los van a multiplicar, se dice horizontal, ¿no? Entonces se multiplican los numeradores entre sí y los denominadores entre sí. B por D. Teniendo en cuenta obviamente ley de signos. Por ejemplo, si ustedes tienen 3 quintos y lo multiplican por menos 4 novenos, entonces en este caso 3 por 4 va a dar 12, 5 por 9 va a dar 45 y más por menos va a dar menos. En ese sentido también se podrá simplificar, se podrá sacar tercera. ¿Qué significa sacar tercera? Significa que ustedes van a dividir entre 3 arriba y abajo. Entonces tercera de 12 da 4, tercera de 45 es igual a 15. Ese es el caso de la multiplicación. Pensando, por ejemplo, en un algoritmo, en un diseño de un software que permita implementar o que requiera la implementación del producto entre fracciones. En el caso de la división es un caso particular y especial porque involucra el inverso multiplicativo. Cuando ustedes tienen una fracción a sobre b y la van a dividir entre una fracción c sobre d, entonces, en este caso, ¿cómo se define la división para que ustedes lo consideren en su rama de conocimiento? Entonces, ustedes van a tomar A sobre B, es el que van a llamar ustedes el minuendo, perdón, el dividendo, y la división se convierte en una multiplicación. Entonces, lo van a multiplicar por lo que se conoce como el inverso multiplicativo del divisor, que sería C sobre D. En este caso, el inverso multiplicativo de C sobre D va a ser como, entonces quedaría A sobre B dividido el inverso multiplicativo de C sobre D va a ser igual a D, perdón, aquí me excuso, aquí sería por el inverso multiplicativo de C sobre D va a ser D sobre C. Entonces, como ustedes observan, cuando ustedes están llegando a la división, al llegar a la división, fíjense que la división se va a convertir en una multiplicación. Y tal como ustedes vieron la multiplicación, se termina multiplicando numeradores entre sí y denominadores entre sí. Entonces en este caso va a ser A por D dividido B por C. Ahora, si ustedes observan, básicamente lo que uno conoce de la primaria o el bachillerato es que cuando ustedes van a dividir fracciones, ustedes multiplican en X, ¿no? Entonces ustedes hacen, si hacen A sobre B dividido C sobre D, lo que se termina haciendo es multiplicando lo que se conocen como los extremos, A por D, mire que va a quedar arriba, sobre B por C, que son los medios. Entonces, pues un ejemplo de esto no es necesario hacerlo porque finalmente se lleva a cabo el mismo procedimiento de la multiplicación. En el caso de la suma o la resta, voy a hacer el ejercicio pero desde un punto de vista, eh, digamos, muy práctico. Vamos a tomar, por ejemplo, 2 quintos, que es una fracción, con denominador 5, numerador 2 y, por ejemplo, 3 quintos. Y, por ejemplo, le vamos a restar 8, por ejemplo, 8 quintos. Si ustedes observan, estas tres fracciones tienen el mismo denominador. Como tienen el mismo denominador, pues su resultado va a tener el mismo denominador. En ese caso, cuando tienen igual denominador, se dice que las fracciones son homogéneas. Y en ese caso, lo que se hace es sumar los numeradores. 2 más 3, y en este caso se les resta 8. 2 más 3 es 5, y a 5 le resta 8. Como 5 no es mayor que 8, le hacen falta 3 unidades para llegar al 8. El hacerle falta significa que es un resultado negativo, menos 3 sobre 5. Fíjense que en este caso la suma se hace muy rápida porque son sumas de fracciones homogéneas. En el caso de fracciones heterogéneas, que es el caso, digamos, que requiere el llamado del mínimo común múltiplo,
Por ejemplo, vamos a llegar al caso que vamos a sumar, por ejemplo, 3 séptimos más 4 veintiunavos, y por ejemplo vamos a restarle, por ejemplo, que un medio, por ejemplo. Entonces, en este caso, como tenemos tres denominadores distintos, el 7, el 21 y el 2, lo que vamos a hacer, por ejemplo, por acá a este lado va a ser encontrar el mínimo común múltiplo de los tres números, 7, 21 y 2. En ese caso lo que hacemos es descomponer en sus factores primos. Mitad de 2, 1. 21 no tiene mitad, baja el 21. 7 no tiene mitad, baja el 7. Entonces ahorita lo que hago es sacar tercera. Tercera de 21, 7. Pues el 1 ya quedó desimplificado y el 7 también baja. En este caso bajo el 7, quedaría séptima de 7, 1 y séptima de 7, 1. El producto de estos tres números va a ser el nuevo denominador. 2 por 3, 6, por 7, 42. Ese constituye el mínimo común múltiplo de los tres denominadores. Por lo tanto, las tres fracciones, la de denominador 7 más la de denominador 21 menos la de denominador 2, se van a convertir en fracciones con denominador nuevo que sería 42. Pero fíjense que en este caso, cada fracción pasó de un denominador 7, en este caso denominador 42, de denominador 21 a denominador 42. Y de denominador 2, voy a colocarle otro color, a denominador 42. La pregunta es, por ejemplo, ¿por cuánto debería multiplicarse el 7 para hacer 42? Entonces, para multiplicar 7 por otro número para que me dé 42 debería ser el 6. Entonces, fíjense que ustedes multiplicarían por 6 abajo y por 6 arriba. En ese caso se conoce como el método de la amplificación. 3 por 6, 18. ¿Qué es lo que está pasando? Que al pasar de denominador 7 a denominador 42, ustedes también tienen que cambiar el numerador. Análogamente, cuando ustedes pasan de denominador 21 a denominador 42, significa que hubo una amplificación en un factor de 2. Por lo tanto, multiplicar por 2 abajo significa también multiplicar por 2 arriba. Por lo tanto, el numerador se le va a convertir en 8. Y en el caso del denominador 2, que pasa a ser denominador 42, tuvieron que haber multiplicado por 21. No importa, el factor de amplificación puede ser un número muy grande. Y al multiplicar por 21 abajo, también debe multiplicar por 21 arriba. Entonces en ese caso va a dar 1 por 21, va a ser igual a 21. Entonces en este caso observen lo que ocurrió. Cuando encontramos el nuevo denominador, el denominador sería el mismo para todos. Y como es el mismo denominador, lo que se pasó fue de fracciones heterogéneas a una suma de fracciones homogéneas. ¿Qué significa? Que se coloca el mismo denominador, 42, y se van a sumar las fracciones, las numeradores, que serían 18 más 8, y se le va a restar 21. 18 más 8 le va a dar 36, 26, y a 26 le va a restar 21, y eso va a ser igual a 5. En total va a ser 5 42avos. Eso, digamos, básicamente recopila lo que es el concepto de amplificación, ¿sí? Amplificación, y también requiere el uso del cálculo del mínimo común múltiplo. Muchas gracias.